Mi suegro me llamó una carga, mi suegra dijo que debía mantenerme alejada de las reuniones familiares, pero cuando mi hija de 8 años entró en su lujoso comedor sosteniendo un sobre, todos los tenedores en esa mesa cayeron en completo silencio. Hola a todos, soy Sara y lo que estoy a punto de compartir con ustedes cambió mi vida por completo y expuso la clase de personas que creía que eran mi familia. Esta historia involucra traición, dinero oculto y el momento en que mi pequeña se convirtió en mi heroína sin siquiera saberlo. Déjenme pintarles un cuadro de con quién estamos tratando aquí. Mi suegro, Robert Sterling, es este magnate inmobiliario de 62 años que cree que su dinero lo hace intocable. Es el tipo de hombre que mide el valor de las personas por el saldo de su cuenta bancaria, y déjenme decirles que el mío no le impresionaba. Luego está mi suegra, Patricia Sterling. Tiene 58 años, pasa sus días en el club de campo y ha perfeccionado el arte de menospreciar a la gente mientras sonríe dulcemente. Estos dos han estado haciendo mi vida miserable desde que mi esposo Michael murió hace 2 años. Michael era su niño de oro, su hijo menor que no podía hacer nada mal. Cuando nos conocimos en la universidad, yo era solo una estudiante de enfermería que trabajaba en 3 empleos para pagar mis estudios. Michael era este chico encantador que estudiaba negocios y de alguna manera vio algo en mí que sus padres nunca verían. Nos enamoramos rápido, nos casamos jóvenes y sus padres dejaron muy en claro desde el primer día que yo no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Pero a Michael no le importaba lo que pensaran, él me amaba y, lo que es más importante, amaba a nuestra hija Emma. Ahora tiene 8 años, esta increíble niña con la sonrisa de su padre y demasiada sabiduría para su edad. Cuando Michael murió en ese accidente de coche, Emma y yo no solo perdimos a un esposo y un padre, perdimos nuestro escudo contra la crueldad de su familia. Ahora déjenme hablarles de Jessica Sterling Moore, la hermana mayor de Michael. Tiene 35 años, está casada con un abogado, tiene 2 hijos perfectos y vive a la sombra de sus padres. Jessica nunca me defendió, pero tampoco fue cruel. Simplemente seguía la corriente de lo que sus padres decidían, lo que sinceramente a veces lo empeoraba. Después del funeral de Michael, todo cambió. Robert comenzó a hacer comentarios sobre cómo necesitaba seguir adelante y dejar de regodearme en el pasado. Patricia hacía estos comentarios pasivo-agresivos sobre lo difícil que debía ser para mí mantener el estilo de vida que Michael me proporcionaba. Nunca lo dijeron directamente, pero el mensaje era claro, ya no pertenecía a su mundo. La peor parte era ver cómo trataban a Emma. La colmaban de regalos caros cuando yo no estaba cerca, y luego hacían comentarios sobre cómo necesitaba estabilidad y una guía adecuada. Patricia una vez le dijo a Jessica justo delante de mí, es una pena que esa pobre niña tenga que crecer con oportunidades tan limitadas. Soy enfermera, trabajo turnos dobles en un hospital comunitario mientras intento terminar mi carrera en línea. No soy rica, pero soy una buena madre. Mantengo a mi hija, la amo con fiereza y estoy haciendo todo lo posible para construirnos una vida estable. Pero para los Sterling, yo solo era esta carga que heredaron cuando su hijo murió. 3 semanas antes de la cena que lo cambió todo, Patricia me llamó. Ya ni siquiera fingía ser amable. Dijo, Sara, creo que es mejor que tú y Emma no asistan más a nuestras cenas familiares mensuales. Es demasiado doloroso para todos nosotros y, francamente, es hora de que ambas sigan con sus vidas. Colgué ese teléfono sintiéndome más pequeña de lo que nunca me había sentido en mi vida. Pero lo que no sabían era que al día siguiente, mientras ayudaba a Emma a limpiar algunas de las cosas viejas de Michael, encontramos algo que pondría su mundo entero patas arriba. Escondidos en su escritorio, debajo de años de viejos papeles, había documentos legales que revelaban un secreto que Michael había estado guardando a todos, incluyéndome a mí. Documentos que probaban que no era la viuda pobre que ellos pensaban que era. Documentos que demostraban que sus padres me habían estado mintiendo durante 2 años. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta cena familiar ya no se trataría de que ellos me apartaran. Se trataría de que yo les sirviera la verdad en bandeja de plata, con mi hija de 8 años como mi respaldo. Lo que descubrimos en ese escritorio no solo cambió nuestra situación financiera, expuso la clase de personas que los Sterling realmente eran. Y créanme, no van a creer lo que me habían estado ocultando. Déjenme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó porque necesitan entender cuán bajo había caído antes de descubrir la verdad que lo cambiaría todo.
Hace 2 años, estaba casada con mi mejor amigo, vivía en una casa modesta pero cómoda y trabajaba a tiempo parcial como enfermera mientras criaba a Emma. Michael trabajaba para la compañía inmobiliaria de su padre, Sterling Properties, y aunque no éramos ricos como sus padres, éramos felices. Teníamos planes, sueños y un futuro que estábamos construyendo juntos. Luego llegó esa llamada telefónica en una lluviosa noche de martes en marzo. Michael conducía a casa desde una reunión con un cliente cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. El médico dijo que murió al instante, que no sufrió. Recuerdo pensar qué cruel era que la vida de un hombre tan gentil pudiera terminar tan violentamente, tan de repente. El funeral fue este evento elaborado que Patricia orquestó. Ella eligió las flores, la música, incluso lo que Emma debía usar. Estaba tan entumecida por el dolor que simplemente la dejé tomar el control. Mirando hacia atrás, ese fue mi primer error. Les demostró que podían manipularme cuando era vulnerable. Después del funeral, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. El seguro de vida de Michael pagó $50,000, lo que suena a mucho hasta que te das cuenta de que ahora eres la única proveedora para una niña de 8 años. Tuve que aumentar mis horas en el hospital, tomando turnos de fin de semana y trabajando de noche cuando Emma dormía. La familia Sterling siempre había vivido en este mundo diferente al nuestro. El imperio inmobiliario de Robert valía millones, y poseían esta enorme casa en la parte rica de la ciudad con pisos de mármol y candelabros de cristal. Patricia pasaba sus días planeando galas de caridad y jugando al tenis en el club de campo. Su idea de una dificultad financiera era tener que esperar un mes más para comprar un nuevo coche de lujo. Mientras tanto, yo recortaba cupones y compraba la ropa de Emma en tiendas de descuento. No me avergonzaba de trabajar duro, pero los Sterling me hacían sentir como si mi situación financiera fuera una especie de fracaso personal. Robert hacía comentarios como: «Es una lástima que Michael no planificara mejor el futuro de su familia». Patricia suspiraba dramáticamente y decía cosas como: «Si tan solo Sara tuviera una carrera más estable». Las cenas familiares mensuales se convirtieron en sesiones de tortura. Servían estas comidas elaboradas mientras hacían comentarios sutiles sobre mis circunstancias. Jessica hablaba de la escuela privada de sus hijos y sus vacaciones caras mientras yo estaba sentada allí, sabiendo que Emma estaba en el programa de almuerzos gratuitos de su escuela pública. Nunca ofrecieron ayudar, nunca sugirieron formas en que podrían apoyar a su nieta. En cambio, me hicieron sentir como si Emma y yo fuéramos casos de caridad que se veían obligados a soportar. Emma, bendita sea, podía sentir la tensión pero no la entendía del todo. Se emocionaba mucho al ver a sus abuelos, y ellos montaban este espectáculo de ser abuelos amorosos mientras yo estaba allí. Pero empecé a notar cosas, como Patricia le susurraba a Emma sobre ayudar a mami a tomar mejores decisiones, o como Robert le daba a Emma billetes de $20 y le decía que no me lo contara. El peor momento llegó hace unos 6 meses. Había estado trabajando turnos extras para ahorrar para los útiles escolares de Emma cuando mi coche se averió. El presupuesto de la reparación era de $800 que no tenía. Me tragué mi orgullo y llamé a Robert, pensando que seguramente ayudaría a la madre de su nieta a mantener el transporte para ir al trabajo. Su respuesta fue brutal: «Sara, no puedes seguir dependiendo de otras personas para resolver tus problemas. Michael se ha ido y es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Quizás esta sea la llamada de atención que necesitas para hacer algunos cambios reales en tu vida». Colgué ese teléfono y lloré durante 2 horas. Luego vendí mi anillo de bodas para pagar las reparaciones del coche. Fue entonces cuando me di cuenta de que para los Sterling, yo ya no era familia. Solo era un recordatorio inconveniente de su hijo muerto. Pero esto es lo que no sabían de mí: al crecer, había aprendido a ser luchadora, a pelear por lo que necesitaba. Mis propios padres habían muerto cuando estaba en la universidad, por eso trabajaba en 3 empleos cuando conocí a Michael. Sabía cómo sobrevivir por mi cuenta, cómo tomar decisiones difíciles y cómo proteger lo que más me importaba. Lo que no sabía era que Michael me había estado protegiendo de formas que nunca imaginé, incluso después de su muerte. Esos documentos que encontramos no eran solo papeles, eran la prueba de que mi esposo había estado planeando nuestro futuro en secreto, construyendo algo que aseguraría que Emma y yo nunca tuviéramos que suplicar ayuda a nadie. Los Sterling pensaban que estaban tratando con una viuda rota que eventualmente simplemente se desvanecería.
No tenían idea de que estaban a punto de enfrentarse a una madre que había descubierto que tenía todo el derecho a defenderse. 3 semanas antes de esa cena que lo cambió todo, Emma entró corriendo a la cocina con lágrimas en los ojos. Había estado en el ático mirando algunas de las cajas viejas de su padre, algo que hacía a veces cuando lo extrañaba especialmente. Mami, encontré el cajón secreto de papá, pero está atascado y no puedo abrirlo. La seguí escaleras arriba hasta el viejo escritorio de Michael, esta pesada pieza de roble que había pertenecido a su abuelo. Emma estaba tirando de lo que parecía un cajón normal, pero cuando lo examiné más de cerca, me di cuenta de que era un compartimento oculto detrás del cajón inferior. A Michael siempre le habían fascinado los muebles con espacios secretos. Nos costó a las dos tirar juntas para abrirlo y cuando lo hicimos, mi corazón casi se detuvo. Dentro había carpetas de manila llenas de documentos legales, escrituras de propiedad y extractos bancarios que nunca había visto. El primer documento que tomé fue una escritura de un dúplex al otro lado de la ciudad, comprado solo a nombre de Michael, apenas 8 meses antes de su muerte. Luego otra escritura de un pequeño edificio de apartamentos, y luego otra. Mis manos temblaban mientras las contaba, 5 propiedades de alquiler, todas compradas y pagadas sin una sola hipoteca. Emma me miraba con esos grandes ojos curiosos. ¿Qué son esos, mami? No pude responderle porque estaba demasiado ocupada tratando de procesar lo que estaba viendo. Estas no eran propiedades de Sterling Properties, la compañía de Robert. Eran las inversiones personales de Michael, compradas con dinero que había ganado de trabajos de consultoría privada que había estado haciendo los fines de semana. Pero esto es lo que me heló la sangre. Había extractos bancarios que mostraban ingresos por alquiler de estas propiedades yendo a una cuenta de la que nunca había oído hablar. El último extracto estaba fechado solo 2 semanas después del funeral de Michael, y mostraba un saldo de $12,000. Luego, nada. Los extractos simplemente se detuvieron. Llamé al banco a la mañana siguiente y, después de probar mi identidad como la viuda de Michael y proporcionar su certificado de defunción, confirmaron lo que temía. Alguien había estado vaciando esa cuenta, transfiriendo el dinero cada mes como un reloj. La representante del banco, una amable mujer llamada señora Rodríguez, explicó que alguien con un poder notarial había estado gestionando la cuenta. Cuando le pregunté quién, dijo, un tal señor Robert Sterling. Proporcionó documentación que demostraba que estaba gestionando los asuntos del patrimonio del fallecido. Se me revolvió el estómago. Robert nunca había mencionado tener un poder notarial para nada relacionado con el patrimonio de Michael. De hecho, me había dicho específicamente que Michael lo había dejado todo claro y sin complicaciones. Esa tarde conduje a cada una de las 5 propiedades. Lo que encontré me hizo sentir físicamente enferma. Cada una tenía inquilinos viviendo allí, y cada inquilino me contó la misma historia. Habían estado pagando el alquiler a Robert Sterling desde poco después de la muerte de Michael. Todos tenían sus tarjetas de visita, recibos con el membrete de Sterling Properties y contratos firmados con Robert como el administrador de la propiedad. En la tercera propiedad conocí a la señora Chen, una anciana que había estado alquilando el apartamento del sótano durante 3 años. Me tomó de las manos cuando me presenté como la viuda de Michael. Oh cariño, lamento mucho tu pérdida. Tu suegro nos dijo que estabas demasiado afligida por el dolor para manejar las propiedades, así que él se estaba encargando de todo por ti. Dijo que sabías todo sobre el acuerdo. Sentí que iba a vomitar. Señora Chen, ¿qué le dijo exactamente Robert? Bueno, dijo que las propiedades estaban en un fideicomiso para tu hija hasta que fuera mayor de edad, y que él era el fideicomisario que lo gestionaba todo. Parecía un abuelo tan cariñoso, cuidando de la familia de su hijo así. Las mentiras eran tan elaboradas, tan cuidadosamente construidas. Robert no solo me había robado, había construido toda una narrativa falsa para cubrir sus huellas. Le había dicho a todo el mundo que estaba protegiendo la herencia de Emma mientras en realidad la estaba robando. Cuando llegué a casa, llamé al abogado de Michael, David Park, que había manejado nuestros testamentos. La voz de David se puso muy seria cuando le expliqué lo que había descubierto. Sara, necesito preguntarte directamente, ¿alguna vez firmaste algún documento que le diera a Robert Sterling un poder notarial sobre las propiedades de Michael? No, nunca. Ni siquiera sabía que existían estas propiedades. Entonces lo que está haciendo es robo, potencialmente robo mayor dependiendo de cuánto dinero estemos hablando.
Sara, necesitas entender algo. Esas propiedades valen al menos $800,000, y si ha estado cobrando el alquiler durante 2 años sin tu conocimiento, podríamos estar hablando de $40,000 a $50,000 en ingresos robados. $40,000 a $50,000. Dinero que podría haber cambiado por completo la vida de Emma y la mía. Dinero que podría haber salvado mi anillo de bodas, arreglado mi coche, pagado los útiles escolares de Emma sin que yo tuviera que trabajar hasta el agotamiento. Pero la peor parte no fue el dinero, fue darme cuenta de que mientras yo había estado luchando por comprar comida, mientras me había estado tragando mi orgullo y suplicando ayuda, Robert se había estado beneficiando del regalo secreto de mi esposo para nosotras. Había estado viéndome sufrir mientras se llenaba los bolsillos con dinero que legítimamente pertenecía a su nieta. Esa noche, mientras arropaba a Emma en la cama, me preguntó por qué parecía tan triste. Le dije que a veces los adultos cometen errores que lastiman a las personas que se supone que deben amar. Lo que no le dije fue que su abuelo no había cometido un error, había tomado una decisión. Y ahora yo iba a tomar una también. Esa noche, después de que Emma se durmiera, me senté en la mesa de mi cocina, rodeada de todos esos documentos, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya no iba a ser su víctima. A la mañana siguiente me reporté enferma en el trabajo por primera vez en 2 años. Tenía cosas más importantes que hacer que ocuparme de mi turno de enfermería. Iba a la guerra con la familia Sterling, y necesitaba estar preparada. Mi primera parada fue el bufete de abogados de David Park. David había sido el abogado de Michael desde la universidad, y cuando entré en su oficina con cajas de documentos, su rostro se puso pálido. Sara, esto es peor de lo que pensaba. Robert no solo robó los ingresos del alquiler, cometió fraude al hacerse pasar por el propietario, falsificación al crear documentos de poder notarial falsos y potencialmente lavado de dinero al canalizar tu dinero a través de sus cuentas comerciales. David extendió los documentos sobre la mesa de conferencias como si estuviera construyendo un caso para el tribunal. Mira esto. Creó acuerdos de gestión de propiedades ficticios, documentos de fideicomiso falsos e incluso falsificó tu firma en algunos formularios bancarios. Esto no es solo robo, Sara, es una empresa criminal. El alcance del engaño de Robert era asombroso. Les había estado diciendo a los inquilinos que las propiedades estaban en un fideicomiso para Emma, lo que sonaba noble y afectuoso. Mientras tanto, le había estado diciendo a su propia familia que me estaba ayudando al encargarse de la carga de la gestión de la propiedad. Al banco se había presentado como el albacea del patrimonio con plena autoridad. David, quiero que pague por cada centavo que robó. Pero más que eso, quiero que enfrente las consecuencias de lo que nos ha hecho a mi hija y a mí. David se reclinó en su silla. Sara, tengo que preguntarte esto. ¿Estás preparada para la guerra? Porque eso es lo que va a ser. Robert Sterling tiene dinero, conexiones y una reputación en esta ciudad. No se va a rendir en silencio. Pensé en Emma preguntándome por qué parecía tan triste, en vender mi anillo de bodas, en todas esas noches que había llorado hasta quedarme dormida preocupándome por nuestro futuro mientras Robert se enriquecía con las inversiones de mi esposo. David, he estado luchando por sobrevivir durante 2 años mientras él le ha estado robando el futuro a mi hija. Ya no le tengo miedo. Pasamos las siguientes 3 horas planeando mi estrategia. David presentaría cargos criminales ante la Fiscalía del Distrito, pero ese proceso podría llevar meses. Mientras tanto, yo quería una acción inmediata. Esto es lo que vamos a hacer, dijo David, sacando su bloc de notas legal. Vamos a entregarle a Robert una orden de cese y desistimiento exigiendo que deje de cobrar el alquiler de inmediato. Vamos a presentar una demanda civil para la recuperación de todos los fondos robados más los daños y perjuicios. Y vamos a enviar un aviso a todos los inquilinos de que tú eres la propietaria legítima y que deben pagarte el alquiler directamente a ti. Pero yo tenía una idea diferente de cómo quería manejar la confrontación. David, quiero entregarle estos papeles yo misma en su cena familiar mensual este domingo. Las cejas de David se dispararon. Sara, normalmente no es así como manejamos la entrega de documentos legales. No me importa lo típico. Durante 2 años me han humillado en esas cenas, me han hecho sentir pequeña e inútil mientras sabían que me estaban robando. Quiero mirar a Robert a los ojos cuando se dé cuenta de que su juego ha terminado.
Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Reuní cada pieza de evidencia, hice copias de todo e incluso contraté a un investigador privado para documentar el estado actual de las 5 propiedades. Lo que encontramos fue aún más indignante. Robert había estado usando dinero de mis ingresos por alquiler para hacer mejoras en las propiedades, luego aumentaba el alquiler y se quedaba con el beneficio adicional. La investigadora, una exdetective de policía llamada María Santos, me mostró fotografías de electrodomésticos nuevos, pintura fresca y accesorios renovados en mis apartamentos. Señora Chen, su suegro ha estado llevando a cabo una operación muy sofisticada. Ha estado usando sus ingresos por alquiler como capital para aumentar el valor de las propiedades y luego se ha embolsado el aumento del alquiler. En realidad, es brillante si no fuera completamente ilegal. Para el viernes tenía todo lo que necesitaba: documentos legales, pruebas de fraude, declaraciones de inquilinos y registros financieros que mostraban exactamente cuánto había robado Robert. El total era incluso más alto que la estimación inicial de David: $57,000 en ingresos directos por alquiler, más otros $15,000 en aumento de alquiler que había cobrado después de sus mejoras no autorizadas. Ese viernes por la noche senté a Emma y le expliqué que íbamos a visitar a sus abuelos el domingo y que algo importante iba a suceder. ¿Vas a contarle sobre la sorpresa de papá?, preguntó, porque así le había explicado las propiedades ocultas. Sí, cariño. Voy a contarle sobre la sorpresa de papá. Y me voy a asegurar de que devuelvan lo que nos pertenece. Emma asintió seriamente. Bien. Papá querría que tuviéramos su sorpresa, no el abuelo. El domingo por la mañana, vestí a Emma con su mejor vestido y me puse el único conjunto bueno que tenía. Empaqué todos los documentos legales en un sobre de manila y escribí «Aviso final» en el frente con letras grandes. Mientras conducíamos hacia la mansión Sterling, mis manos temblaban, pero mi determinación era más fuerte que nunca. No iba a esa cena como la viuda pobre suplicando migajas. Iba como una madre protegiendo el futuro de su hija, armada con la verdad y lista para reclamar lo que era nuestro por derecho. Llegamos a la mansión Sterling exactamente a las 6:30, justo cuando sabía que se estarían sentando para su cena formal de domingo, la misma cena de la que me habían desinvitado solo 3 semanas antes. Toqué el timbre y cuando su ama de llaves, María, abrió, su rostro se puso blanco. Señora Sara, no la esperan esta noche. Lo sé, María, pero tenemos algo muy importante que entregar. Podía oír voces desde el comedor, el tintineo de la porcelana cara, el sonido de una familia disfrutando de su comida de domingo, completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de implosionar. Emma apretó mi mano mientras caminábamos hacia el comedor. Llevaba el sobre de manila como si fuera lo más importante del mundo, lo que en muchos sentidos era. Cuando aparecimos en la puerta, la conversación se detuvo de inmediato. Robert estaba a mitad de una frase, probablemente contando una de sus historias de éxito empresarial. Patricia tenía su copa de vino a medio camino de sus labios. Jessica y su esposo Tom estaban allí con sus 2 hijos, y todos simplemente se congelaron. Robert se recuperó primero, su rostro oscureciéndose de ira. Sara, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Patricia dejó muy claro que no eras bienvenida en las reuniones familiares. Oh, no estamos aquí para cenar, Robert. Entré en la habitación y Emma me siguió de cerca. Estamos aquí por negocios. Patricia dejó su copa de vino con un fuerte tintineo. Esto es completamente inapropiado. Tenemos invitados y estás montando una escena. La única escena aquí es la que ustedes dos han estado representando durante los últimos 2 años. Miré directamente a Robert y por primera vez desde que Michael murió, no me sentí intimidada por él. Dime, Robert, ¿cómo te ha estado tratando el negocio de la gestión de propiedades últimamente? El color desapareció de su rostro, pero trató de mantener la compostura. No sé de qué estás hablando. Emma dio un paso adelante sosteniendo el sobre. Perdón por interrumpir, abuelo, pero solo vinimos a entregar el aviso final. Se podría haber oído caer un alfiler. Todos los tenedores estaban suspendidos en el aire. Los hijos de Jessica dejaron de comer y se quedaron mirando. Tom parecía confundido, mirando entre su esposa y sus suegros. Emma, cariño, ¿por qué no le das al abuelo su sobre?, dije, mi voz firme y tranquila. Mientras Emma caminaba hacia Robert, comencé a hablar.
Hace 2 semanas, Emma y yo hicimos el descubrimiento más increíble. Descubrimos que Michael había estado comprando propiedades de alquiler como inversión. 5 de ellas, de hecho, con un valor de unos $800,000. Patricia jadeó. La boca de Jessica se abrió. Robert miraba el sobre en las manos de Emma como si contuviera una bomba. Lo increíble es que estas propiedades han estado generando ingresos por alquiler durante más de 2 años. Casi $60,000 que deberían haber estado apoyando a Emma y a mí mientras luchábamos por sobrevivir. Robert finalmente encontró su voz. Sarah, entiendes las complejidades de la gestión de un patrimonio. Estaba protegiendo esos activos para el futuro de Emma. ¿De verdad? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. ¿Es por eso que le dijiste a la señora Chen en el dúplex de la calle Maple que eras el nuevo propietario? ¿Es por eso que falsificaste documentos de poder notarial y canalizaste los ingresos por alquiler a través de las cuentas de Sterling Properties? La habitación estalló. Jessica se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Papá, ¿de qué está hablando? Tom miraba a su suegro con horror. Robert, ¿le robaste dinero a Sarah? Patricia intentó intervenir. Esto es ridículo. Sarah, claramente estás confundida sobre los arreglos legales. Patricia, tengo registros bancarios, declaraciones de inquilinos, escrituras de propiedad y documentación de un investigador privado. Tu esposo ha estado llevando a cabo una operación de fraude usando mis propiedades durante 2 años. Robert golpeó la mesa con la mano, haciendo que todos los platos saltaran. No tienes idea de lo que estás hablando. Yo construí la riqueza de esta familia. Protegí las inversiones de Michael y he estado gestionando esas propiedades mejor de lo que tú podrías. Entonces explica esto. Saqué los extractos bancarios que mostraban las transferencias. Explica por qué los ingresos por alquiler de propiedades que heredé legalmente han estado yendo a las cuentas de Sterling Properties. Explica por qué has estado cobrando $72,000 que le pertenecen a tu nieta. Jessica ahora estaba llorando. Papá, ¿cómo pudiste hacer esto? Sarah ha estado trabajando turnos dobles mientras tú le robabas a Emma. La verdad había salido a la luz, flotando en el aire como gas venenoso. El rostro de Robert estaba rojo de furia y vergüenza. Patricia parecía que iba a vomitar. Los niños lloraban porque los adultos gritaban. Emma, la pequeña y valiente Emma, caminó directamente hacia su abuelo y le tendió el sobre. Abuelo, mami dice que esto te ayudará a recordar que debes devolver el dinero de la sorpresa de papá. Las manos de Robert temblaban mientras tomaba el sobre. Dentro había órdenes de cese y desistimiento, avisos legales y una demanda exigiendo la restitución total más daños y perjuicios. Tienes 48 horas para dejar de cobrar el alquiler de mis propiedades y devolver cada centavo que has robado. Después de eso, el fiscal del distrito se hace cargo. Mientras nos dábamos la vuelta para irnos, oí la voz de Robert detrás de nosotros, rota y desesperada. Sarah, por favor, podemos arreglar esto. Somos familia. Me detuve y lo miré. La familia no se roba entre sí, Robert. La familia no ve a una viuda luchar mientras se beneficia de los regalos de su difunto esposo. Tú tomaste tu decisión hace 2 años. Ahora yo estoy tomando la mía. 6 meses después, estoy sentada en la cocina de nuestra nueva casa, viendo a Emma hacer sus deberes en una mesa que realmente nos pertenece, en un barrio donde puede caminar a una excelente escuela. El contraste entre nuestra vida ahora y donde estábamos hace 1 año todavía me deja sin aliento a veces. Déjenme contarles lo que sucedió después de que salimos de ese comedor, porque las consecuencias fueron aún más dramáticas de lo que esperaba. Robert intentó llamarme 12 veces esa noche, cada mensaje de voz más desesperado que el anterior. Los primeros eran de enojo, amenazando con acciones legales en mi contra por acoso y difamación. Para la 4ª llamada, ofrecía llegar a un acuerdo razonable. Para la 10ª llamada, me suplicaba que pensara en la relación de Emma con sus abuelos. No devolví ni una sola llamada. Fiel a su carácter, Robert intentó luchar contra la acción legal. Contrató a un abogado caro e intentó afirmar que había estado actuando como un albacea no oficial, que yo había estado demasiado inestable emocionalmente después de la muerte de Michael para manejar la gestión de la propiedad.
Su abogado incluso intentó argumentar que Robert había estado protegiendo los activos de mis malas decisiones financieras. Esa estrategia le salió el tiro por la culata de forma espectacular cuando David presentó al tribunal las pruebas de los documentos falsificados de Robert y los hallazgos del investigador privado. La jueza se sintió particularmente disgustada cuando supo que Robert me había estado viendo luchar financieramente mientras él se beneficiaba de mi herencia. El caso penal avanzó rápidamente una vez que el fiscal del distrito vio las pruebas. Robert fue acusado de fraude, falsificación y robo mayor. Finalmente se declaró culpable para evitar la cárcel, pero perdió su licencia de bienes raíces permanentemente y tuvo que pagar una restitución total más daños adicionales por un total de $93,000. Pero aquí está la parte que realmente te muestra quiénes son estas personas. Patricia nunca se disculpó. Ni una sola vez. Incluso después de que todo saliera a la luz, incluso después de que Robert admitiera su culpabilidad en el tribunal, ella sostuvo que de alguna manera yo era la villana en esta historia. Le dijo a Jessica que yo era vengativa y que estaba destruyendo a la familia por dinero. Jessica, por otro lado, me sorprendió. 3 semanas después de la confrontación en la cena, apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos y un cheque por $5,000. Sara, no puedo deshacer lo que mis padres te hicieron, pero quiero que sepas que algunos de nosotros todavía tenemos conciencia. Este es mi propio dinero de mi cuenta personal. Quiero que Emma lo tenga para su fondo universitario. Jessica se ha convertido en el único miembro de la familia Sterling con el que Emma y yo mantenemos una relación. Trae a sus hijos a veces, y hemos construido algo real y honesto que nunca fue posible cuando Robert y Patricia controlaban la narrativa. Las propiedades que Michael nos dejó han transformado por completo nuestras vidas. Dejé mi agotador trabajo en el hospital y ahora gestiono las 5 unidades de alquiler a tiempo completo. He tomado cursos de negocios en línea y he aprendido sobre inversión inmobiliaria. 2 de las propiedades han aumentado significativamente su valor, y los ingresos por alquiler nos brindan una seguridad financiera que nunca pensé posible. Emma está prosperando de maneras que me rompen el corazón de felicidad. Está en una escuela con programas de arte y clases de música. Toma lecciones de piano y está aprendiendo francés. Tenemos una cuenta de ahorros para la universidad que crece cada mes. Lo más importante es que está viendo a su madre defenderse y luchar por lo que es correcto. Pero el cambio más grande ha sido en mí. Me di cuenta de que había estado dejando que el dolor y la intimidación controlaran mi vida durante 2 años. Pensé que ser una buena viuda significaba estar agradecida por las migajas que la gente me arrojara. Pensé que la humildad significaba aceptar el maltrato de personas que deberían haberme estado apoyando. Michael siempre me dijo que era más fuerte de lo que creía. Solía decir que tenía este poder silencioso que podría mover montañas si alguna vez aprendía a usarlo. Esas propiedades ocultas no eran solo su regalo para nuestro futuro financiero, eran su forma de mostrarme que merecía más de lo que estaba aceptando. El momento más poderoso llegó hace unos 4 meses, cuando Emma me preguntó por qué parecía mucho más feliz ahora. Le dije que a veces la gente nos trata mal porque se lo permitimos, no porque lo merezcamos. Le expliqué que defenderse no es ser malo o egoísta, es necesario. ¿Así que el abuelo Robert nos trataba mal porque se lo permitíamos?, preguntó. Sí, cariño. Pero ahora sabe que no dejaremos que nadie nos vuelva a hacer eso. Emma asintió seriamente. Bien. Papá no querría que la gente fuera mala con nosotras. Tiene razón. Michael nos dejó todo lo que necesitábamos para construir una vida fuerte e independiente. Simplemente confió en que eventualmente encontraría el coraje para reclamarla. Para cualquiera que esté viendo esto y se sienta atrapado en una situación en la que la gente se está aprovechando de su amabilidad o su dolor, recuerden esto, tienen más poder del que creen. A veces las personas que se supone que deben amarlos son las que los están frenando. Y a veces, lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos y sus hijos es dejar de aceptar un trato que no le desearían ni a su peor enemigo. La familia Sterling pensó que estaban tratando con una viuda rota que eventualmente desaparecería. En cambio, descubrieron que habían despertado a una madre que se negaba a dejar que nadie le robara el futuro a su hija. Y créanme, no hay nada más peligroso que una madre que finalmente está lista para luchar. Y así es como un cajón oculto en un viejo escritorio lo cambió todo. Emma y yo pasamos de ser las cargas de la familia a ser dueñas de nuestro propio futuro,
y Robert aprendió que robarle a una viuda en duelo tiene consecuencias que nunca vio venir. ¿Saben cuál es la parte más loca? El mes pasado me enteré a través de Jessica de que Robert y Patricia tuvieron que vender su mansión debido a los honorarios legales y los pagos de restitución. Ahora viven en un modesto condominio al otro lado de la ciudad, y Robert trabaja como un agente inmobiliario regular para la compañía de otra persona. Mientras tanto, Emma y yo estamos planeando unas vacaciones a Disney World con el dinero de nuestras propiedades de alquiler. El karma tiene una forma de equilibrar las cosas, ¿no es así? Pero esto es lo que quiero que se lleven de esta historia: si están en una situación en la que la gente se está aprovechando de su amabilidad, su dolor o sus circunstancias, no tienen que aceptarlo. Tienen más fuerza de la que se imaginan, y a veces las personas que deberían estar levantándolos son las que los están frenando. Confíen en sus instintos, guarden registros de todo y nunca teman luchar por lo que es suyo por derecho, especialmente cuando se trata de proteger el futuro de sus hijos. Antes de irme, tengo que preguntar, ¿alguna vez han descubierto algo que cambió por completo su perspectiva sobre personas en las que confiaban? O tal vez han tenido que enfrentarse a miembros de la familia que se estaban aprovechando de ustedes. Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación, porque sé que no soy la única que ha pasado por algo así.